Capítulo 1. Las personas muestran una imagen, pero actúan desde otra. Una de las realidades más importantes que puedes comprender sobre la naturaleza humana es que existe una diferencia constante entre lo que las personas muestran y lo que realmente experimentan internamente. Esta diferencia no suele ser un intento de engañar. Es una forma de protección social. Cada persona construye una imagen para relacionarse con el mundo. Esa imagen permite convivir, permite adaptarse, permite sentirse aceptado. Sin embargo, esa imagen no representa todo lo que ocurre dentro de alguien. Muchas veces solo muestra la parte que resulta más conveniente en un contexto determinado. Las personas aprenden desde muy temprano a regular lo que expresan según el entorno en el que se encuentran. Aprenden cuándo parecer seguras, aprenden cuándo parecer fuertes, aprenden cuándo parecer tranquilas, aunque por dentro estén experimentando algo distinto. Esta distancia entre la apariencia y la experiencia interior es natural. No es una señal de falsedad. Es una señal de adaptación. Comprender esto cambia completamente la manera en que observas a los demás. Dejas de interpretar las palabras como verdades definitivas. Empiezas a observar comportamientos con mayor atención. El comportamiento revela lo que la imagen intenta ocultar. Las decisiones repetidas muestran prioridades reales. Las reacciones impulsivas muestran lo que no fue preparado. Las contradicciones muestran conflictos internos que aún no están resueltos. Por eso entender a las personas requiere mirar más allá de lo que dicen. Requiere observar lo que hacen. Muchas veces alguien afirmará que algo no le importa, pero sus acciones mostrarán lo contrario. Dirá que está tranquilo, pero reaccionará con tensión. Dirá que no necesita reconocimiento, pero buscará aprobación constantemente. Estas diferencias no son errores, son señales. Señales de lo que ocurre debajo de la superficie visible. Cuando aprendes a reconocer estas señales, tu percepción cambia. Empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Comprendes mejor las decisiones de los demás. Anticipas reacciones con mayor claridad. Interpretas situaciones con menos confusión. Esto no significa desconfiar de las personas. Significa comprenderlas mejor. También es importante reconocer que tú mismo haces lo mismo. También muestras una imagen según el contexto. También eliges qué partes de tu experiencia expresar y cuáles mantener en silencio. También adaptas tu comportamiento según el entorno. Este proceso es universal. Por eso entenderlo no crea distancia con los demás. Crea claridad. Muchas veces los conflictos aparecen porque interpretamos las palabras de los otros como si reflejaran completamente su intención. Esperamos coherencia absoluta entre lo que dicen y lo que hacen. Cuando esa coherencia no aparece, sentimos confusión o frustración. Sin embargo, esa diferencia es parte natural del comportamiento humano. Las personas no siempre comprenden completamente lo que sienten. No siempre expresan con precisión lo que piensan. No siempre actúan según lo que dicen valorar. Comprender esto reduce expectativas irreales. Permite observar con más paciencia. Permite interpretar con mayor profundidad. Permite responder sin reaccionar impulsivamente ante aparentes contradicciones. También mejora tu capacidad de comunicación. Cuando sabes que las personas no siempre expresan directamente lo que experimentan, aprendes a escuchar con mayor atención. Observas los matices. Reconoces los silencios. Percibes lo que no se dice explícitamente. Esa capacidad amplía tu comprensión del entorno social. Y esa comprensión aumenta tu influencia. Con el tiempo empiezas a notar algo importante. Las relaciones se vuelven más claras. Las conversaciones se vuelven más comprensibles. Los comportamientos dejan de parecer impredecibles. No porque las personas hayan cambiado, sino porque tu manera de observarlas es distinta. Entonces comprendes algo esencial. Las palabras muestran una parte de la realidad. Las acciones muestran otra. Pero la verdadera comprensión aparece cuando aprendes a ver ambas al mismo tiempo y reconoces que detrás de cada imagen social existe una experiencia interior más compleja de lo que parece a simple vista. Capítulo 2. El ego dirige más decisiones de las que las personas reconocen. Muchas personas creen que sus decisiones están guiadas principalmente por la lógica. Piensan que evalúan la información con objetividad y que actúan según lo que consideran más razonable. Sin embargo, una gran parte del comportamiento humano está influida por algo menos visible y más profundo. El ego. El ego no es solo orgullo.
Es la necesidad de mantener una imagen coherente de uno mismo. Es el deseo de sentirse valorado, respetado y reconocido por los demás. Es la estructura interna que protege la identidad personal frente a lo que percibe como amenaza. Por eso influye en más decisiones de las que parece. Cuando alguien defiende una opinión con intensidad, no siempre está defendiendo la idea. Muchas veces está defendiendo la imagen que ha construido alrededor de esa idea. Cuando alguien reacciona con incomodidad ante una crítica, no siempre está reaccionando al contenido de la crítica. Está reaccionando a la sensación de que su valor ha sido cuestionado. Comprender esto cambia la manera en que interpretas el comportamiento de los demás. No todo desacuerdo es racional. Muchas veces es emocional. El ego busca estabilidad. Quiere mantener una imagen positiva de quién eres. Quiere evitar situaciones que puedan generar vergüenza o pérdida de reconocimiento. Quiere proteger la sensación de control sobre la propia identidad. Por eso las personas tienden a justificar sus decisiones incluso cuando saben que podrían mejorarlas. No lo hacen necesariamente por orgullo consciente. Lo hacen por protección interna. Esta protección aparece en situaciones cotidianas. Alguien puede rechazar una sugerencia útil porque implica admitir que no había considerado algo importante. Otra persona puede mantener una postura equivocada porque cambiarla significaría reconocer un error anterior. En ambos casos, el ego está actuando, no para engañar, sino para defender la identidad. Cuando aprendes a reconocer este proceso, comienzas a entender por qué algunas conversaciones se vuelven difíciles sin razón aparente. A veces el conflicto no está en el tema que se discute, está en lo que ese tema representa para cada persona. Representa reconocimiento, representa seguridad, representa valor personal. Por eso insistir en tener razón no siempre produce resultados. Cuando el ego se siente amenazado, las personas dejan de escuchar. Se concentran en proteger su posición. Interpretan cualquier argumento como una confrontación personal en lugar de una invitación a reflexionar. Comprender esto permite responder de otra manera. En lugar de presionar, observas. En lugar de confrontar, escuchas. En lugar de insistir, eliges el momento adecuado para intervenir. Este cambio transforma la calidad de tus conversaciones. Empiezas a notar cuando alguien necesita comprensión antes que argumentos. Reconoces cuando una respuesta directa generará resistencia. Identificas cuando una pausa puede ser más efectiva que una explicación larga. También cambia la manera en que interpretas tus propias reacciones. Empiezas a notar cuando una crítica te incomoda más de lo esperado. Observas cuando sientes la necesidad de justificar una decisión rápidamente. Reconoces cuando una opinión diferente parece una amenaza en lugar de una perspectiva. En esos momentos, el ego también está actuando en ti. No es un problema, es una señal de que algo importante para tu identidad está en juego. Cuando aprendes a observar este proceso sin rechazarlo, tu claridad aumenta. Dejas de reaccionar automáticamente ante cada desacuerdo. Empiezas a distinguir entre lo que necesitas defender y lo que puedes revisar con tranquilidad. Tu comunicación se vuelve más flexible. Tu percepción se vuelve más precisa. Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Las personas confían más en quien no necesita imponer su punto de vista. Escuchan más a quien no interpreta cada diferencia como un conflicto. Responden mejor a quien comprende la dimensión emocional de sus decisiones. Porque sentirse comprendido reduce la necesidad de defenderse. Y cuando desaparece la necesidad de defenderse, aparece la posibilidad de escuchar. Entonces comprendes algo esencial. Para entender a las personas no basta con analizar lo que dicen. Es necesario comprender lo que necesitan proteger cuando lo dicen. Y en el momento en que reconoces la influencia silenciosa del ego en las decisiones humanas, tu manera de observar las relaciones cambia profundamente y se vuelve mucho más clara, más paciente y más efectiva. Capítulo 3. Las emociones son contagiosas incluso cuando no lo notas. Las personas suelen pensar que sus decisiones son completamente individuales. Creen que reaccionan únicamente a lo que ven, a lo que escuchan o a lo que consideran lógico en cada situación. Sin embargo, existe una influencia más silenciosa y constante que afecta la manera en que interpretan el mundo. Las emociones del entorno. El estado emocional de las personas que te rodean influye en tu comportamiento mucho más de lo que imaginas. No necesitas escuchar una explicación para percibir tensión en una habitación.
No necesitas que alguien diga que está tranquilo para notar su calma. La mente humana reconoce estas señales de manera automática. Este proceso ocurre sin que lo notes, pero cambia tus decisiones. Cuando entras en un espacio donde existe inquietud, tu atención se vuelve más alerta. Cuando participas en un grupo donde predomina la seguridad, tu postura cambia. Cuando alguien transmite confianza, la conversación se organiza de manera distinta. Las emociones circulan entre las personas de forma constante. Son contagiosas, y ese contagio es más rápido que las palabras. Comprender esto cambia la forma en que observas las relaciones. Empiezas a notar que muchas reacciones no dependen únicamente del contenido de una conversación. Dependen del clima emocional que la rodea. Dos personas pueden decir lo mismo en contextos distintos y generar respuestas completamente diferentes. El mensaje es importante, pero el estado emocional en el que se transmite lo es aún más. Muchas decisiones colectivas se toman bajo la influencia de emociones compartidas. Un grupo que experimenta entusiasmo puede aceptar propuestas con mayor facilidad. Un grupo que experimenta inseguridad puede rechazar ideas incluso antes de analizarlas. Estas reacciones no siempre son conscientes, pero son reales. Cuando aprendes a reconocer este fenómeno, tu capacidad de interpretar situaciones sociales mejora. Empiezas a observar cómo cambia la actitud de las personas según el ambiente. Notas cuando una conversación necesita calma antes que argumentos. Identificas cuando el momento no es adecuado para insistir en una idea. Este tipo de observación aumenta tu precisión social. También cambia la manera en que utilizas tu propia presencia. Las emociones que transmites influyen en el entorno incluso cuando no hablas. Tu forma de escuchar, tu ritmo al responder y tu postura afectan la percepción de quienes te rodean. Las personas reaccionan no solo a lo que dices, sino a cómo estás. La calma organiza el entorno. La tensión lo desordena. Cuando mantienes estabilidad emocional, facilitas que otros también la mantengan. Cuando reaccionas con impulsividad, aumentas la probabilidad de respuestas impulsivas. Este efecto se produce de manera natural, sin necesidad de intención consciente. Por eso la influencia emocional es una forma silenciosa de liderazgo. No depende de la autoridad. Depende de la presencia. Muchas veces las personas buscan cambiar las opiniones de los demás utilizando argumentos más fuertes. Sin embargo, los argumentos tienen menos impacto cuando el ambiente emocional no es adecuado. Antes de que una idea pueda ser comprendida, el entorno necesita ser estable. Comprender esto transforma la manera en que participas en conversaciones importantes. Empiezas a prestar atención no solo a lo que se dice, sino a lo que se siente en el espacio compartido. Aprendes a reconocer cuándo es mejor esperar. Aprendes a intervenir cuando el momento es más receptivo. Esta sensibilidad mejora la calidad de tus decisiones. También fortalece tus relaciones. Cuando las personas perciben que entiendes su estado emocional, confían más en tu presencia. Se sienten escuchadas antes de responder. Se abren con mayor facilidad. Esta apertura permite conversaciones más profundas y decisiones más claras. Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Muchas situaciones que antes parecían confusas se vuelven comprensibles cuando observas el componente emocional que las rodea. Las reacciones dejan de parecer imprevisibles. Los cambios de actitud dejan de parecer inexplicables. Empiezas a ver el patrón. Entonces comprendes algo esencial. Las personas no solo responden a las palabras, responden al estado emocional que las acompaña. Y cuando aprendes a reconocer ese estado y a influir en él con tu propia estabilidad, tu presencia deja de ser solo participación en una conversación y se convierte en una fuerza silenciosa que orienta la dirección de todo el entorno. Capítulo 4. Las personas actúan según intereses, incluso cuando hablan de principios. Una de las claves más importantes para comprender la naturaleza humana es reconocer que las personas no siempre actúan únicamente según lo que dicen valorar. Con frecuencia expresan principios claros, pero sus decisiones están influidas también por intereses personales que no siempre son visibles. Esto no es una contradicción excepcional. Es una característica habitual del comportamiento humano. Los principios representan lo que las personas consideran correcto. Los intereses representan lo que consideran necesario para proteger su bienestar, su posición o su seguridad. En muchas situaciones ambos coinciden. Cuando eso ocurre, las decisiones parecen coherentes y fáciles de entender.
Pero cuando entran en conflicto, la conducta cambia. Y es en ese momento cuando aparece la verdadera motivación. Muchas personas defienden ideas que consideran importantes hasta que esas ideas afectan directamente su comodidad, su reconocimiento o sus oportunidades. Entonces aparece una tensión interna entre lo que creen y lo que necesitan. Esta tensión no siempre se reconoce de manera consciente. Sin embargo, influye en sus decisiones. Por eso es importante observar lo que las personas hacen en situaciones difíciles. Cuando no hay presión, los principios parecen firmes. Cuando aparece el riesgo de perder algo valioso, los intereses comienzan a tener más peso. Este cambio no significa que las personas sean incoherentes. Significa que están respondiendo a múltiples necesidades al mismo tiempo. Comprender esto evita muchas decepciones innecesarias. Cuando esperas que todos actúen únicamente según sus declaraciones, interpretas cualquier cambio como una traición. Pero cuando reconoces la influencia de los intereses personales, empiezas a entender que el comportamiento humano es más complejo. Las decisiones no se toman en un solo nivel. Se toman en varios al mismo tiempo. También es importante reconocer que los intereses no siempre son materiales. A veces están relacionados con la necesidad de reconocimiento. Otras veces con la necesidad de pertenecer a un grupo. En ocasiones con el deseo de mantener una imagen positiva frente a los demás. Estas motivaciones son tan poderosas como cualquier beneficio externo. Por eso las personas pueden defender públicamente una idea y actuar de otra manera en privado. No necesariamente intentan engañar. Están respondiendo a presiones distintas en contextos diferentes. Lo que parece contradicción desde fuera muchas veces es adaptación desde dentro. Cuando aprendes a observar esta dinámica, tu capacidad de interpretar situaciones sociales cambia. Empiezas a prestar atención a los incentivos reales que rodean una decisión. Dejas de concentrarte únicamente en las palabras. Observas las condiciones que influyen en el comportamiento. Esta observación permite anticipar reacciones con mayor precisión. Permite entender cambios de postura. Permite evitar expectativas poco realistas. También transforma la manera en que participas en conversaciones importantes. Comprendes que no siempre es suficiente presentar argumentos basados en principios. En muchas ocasiones es necesario entender qué intereses están en juego para la otra persona. Cuando reconoces esos intereses, tu comunicación se vuelve más efectiva. Puedes hablar con mayor claridad. Puedes proponer soluciones más realistas. Puedes generar acuerdos más estables. Este conocimiento no debe utilizarse para manipular. Debe utilizarse para comprender. Entender que las personas responden a múltiples motivaciones permite relacionarte con mayor inteligencia y menor frustración. Permite interpretar los cambios sin sorpresa innecesaria. Permite mantener una mirada más amplia sobre el comportamiento humano. Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Muchas decisiones que antes parecían incoherentes empiezan a tener sentido cuando observas los intereses que las rodean. Muchas reacciones que antes parecían impredecibles empiezan a volverse comprensibles. Muchas situaciones que antes generaban confusión empiezan a revelar su lógica interna. Entonces comprendes algo esencial. Las personas no actúan solo según lo que dicen creer. Actúan también según lo que necesitan proteger. Y cuando aprendes a reconocer esa diferencia, tu capacidad para entender a los demás se vuelve más profunda, más realista y mucho más cercana a la verdadera naturaleza del comportamiento humano. Capítulo 5. La necesidad de pertenecer influye en más decisiones de las que imaginas. El ser humano no vive aislado. Desde los primeros momentos de la vida aprende que formar parte de un grupo aumenta sus posibilidades de seguridad, aprendizaje y reconocimiento. Esta necesidad de pertenecer no desaparece con el tiempo. Permanece activa incluso cuando las personas creen que actúan de manera completamente independiente. Muchas decisiones están influenciadas por el deseo de aceptación. Aunque no siempre sea evidente, las personas ajustan su comportamiento según el entorno en el que se encuentran. Cambian su forma de hablar según el grupo con el que conversan. Modifican sus opiniones según el contexto social. Adaptan sus decisiones según lo que consideran aceptable dentro de su círculo cercano. Este proceso ocurre con naturalidad. No suele ser consciente. La pertenencia ofrece estabilidad emocional. Sentirse parte de un grupo reduce la incertidumbre. Proporciona identidad compartida.
Permite confirmar que las propias decisiones tienen sentido dentro de un marco social. Por eso las personas buscan entornos donde puedan sentirse reconocidas. Y por eso evitan situaciones donde perciben riesgo de rechazo. Muchas veces alguien mantiene una opinión no porque esté completamente convencido, sino porque cambiarla implicaría alejarse del grupo al que pertenece. Otras veces alguien adopta una postura diferente en un entorno distinto porque necesita adaptarse a nuevas expectativas sociales. Este cambio no siempre es incoherencia. Es adaptación. Comprender esto transforma la manera en que interpretas el comportamiento de los demás. Empiezas a notar que algunas decisiones no están motivadas únicamente por convicciones personales. Están influenciadas por el deseo de mantener vínculos importantes. Están relacionadas con la necesidad de conservar una posición dentro del grupo. Esta necesidad puede ser muy poderosa, más de lo que suele reconocerse. Incluso personas que se consideran independientes responden a ella en ciertos momentos. La identidad personal se construye en relación con otros. El reconocimiento externo influye en la percepción interna. La aprobación social fortalece la sensación de seguridad. Por eso la pertenencia tiene un papel central en la naturaleza humana. También influye en la forma en que las personas reaccionan ante nuevas ideas. Cuando una propuesta coincide con las normas del grupo, es más fácil que sea aceptada. Cuando parece amenazar esas normas, es más probable que genere resistencia. La reacción no depende solo del contenido de la idea. Depende del contexto social en el que aparece. Comprender este fenómeno permite interpretar con mayor claridad los cambios de actitud. Permite entender por qué alguien puede comportarse de una manera en un entorno y de otra en otro diferente. Permite reconocer que la coherencia absoluta no siempre es posible cuando existen múltiples expectativas sociales al mismo tiempo. Esta comprensión reduce la tendencia a juzgar rápidamente. Aumenta la capacidad de observar con mayor profundidad. Permite responder con mayor inteligencia. También mejora tu forma de comunicarte. Cuando sabes que las personas valoran su pertenencia al grupo, puedes presentar ideas de manera que no parezcan amenazas a esa identidad. Puedes generar espacios donde la conversación resulte segura. Puedes facilitar cambios sin provocar rechazo inmediato. Esto hace que tus palabras tengan mayor impacto y que tus relaciones sean más estables. Con el tiempo empiezas a notar algo importante. Muchas decisiones que antes parecían inexplicables empiezan a tener sentido cuando observas el papel que tiene la pertenencia en ellas. Muchas resistencias dejan de parecer personales. Muchas reacciones dejan de parecer impredecibles. Empiezas a ver el patrón. Entonces comprendes algo esencial. Las personas no solo deciden según lo que piensan, deciden también según donde sienten que pertenecen. Y cuando aprendes a reconocer esta necesidad profunda, tu manera de entender las relaciones humanas se vuelve más clara, más paciente y mucho más cercana a la realidad de cómo las personas construyen sus decisiones dentro del mundo social en el que viven. Capítulo 6. Quien entiende la naturaleza humana entiende mejor su propia vida. Comprender la naturaleza humana no es solo una herramienta para interpretar a los demás. Es una forma de entenderte con mayor profundidad. Cuando empiezas a reconocer los patrones que influyen en las decisiones de las personas, también comienzas a notar cómo esos mismos patrones influyen en tus propias reacciones. Dejas de observar el comportamiento humano como algo externo. Empiezas a reconocerlo dentro de ti. Esta comprensión cambia la forma en que interpretas tus emociones. Empiezas a notar cuando una reacción nace del ego. Reconoces cuando una decisión está influida por la necesidad de pertenecer. Percibes cuando el entorno está afectando tu estado emocional sin que lo hayas advertido antes. Observas cuando tus palabras no coinciden completamente con lo que sientes. Este nivel de claridad no aparece de inmediato. Se construye con atención. Pero una vez que comienza, transforma tu manera de vivir. Muchas situaciones que antes parecían confusas empiezan a tener sentido. Las reacciones de los demás dejan de parecer impredecibles. Los conflictos pierden parte de su intensidad. Las diferencias dejan de sentirse como amenazas personales. Empiezas a ver que detrás de cada comportamiento existe una historia, una necesidad o una emoción que no siempre es visible en el primer momento. Esta comprensión genera paciencia, genera perspectiva, genera libertad, porque cuando entiendes cómo funcionan las personas, dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a elegir cómo responder.
En lugar de interpretar cada gesto como algo personal, reconoces los factores que lo rodean. En lugar de responder desde el impulso, respondes desde la comprensión. Este cambio es silencioso, pero profundo. También transforma la manera en que tomas decisiones. Empiezas a reconocer cuando estás actuando por hábito y cuando estás actuando con intención. Observas con mayor claridad qué influencias externas afectan tu criterio. Detectas cuando una emoción momentánea intenta dirigir tu comportamiento. Y en ese momento aparece una nueva forma de control personal. No el control sobre los demás, el control sobre ti mismo. Esta es una de las ventajas más importantes de comprender la naturaleza humana. No necesitas manipular situaciones ni anticipar cada movimiento de las personas. Solo necesitas entender los patrones que están presentes en todas las relaciones. Cuando los reconoces, tu manera de actuar se vuelve más precisa, más consciente, más estable, más libre. Con el tiempo descubres que muchas tensiones desaparecen cuando dejas de esperar que las personas actúen de manera perfecta. Comprendes que todos responden a emociones, intereses, necesidades de pertenencia y protección personal. Comprendes que tú también lo haces. Esta aceptación no reduce tu criterio, lo fortalece, porque te permite observar la realidad sin expectativas irreales. Entonces algo cambia dentro de ti. Las conversaciones se vuelven más claras. Las decisiones se vuelven más firmes. Las relaciones se vuelven más comprensibles. Empiezas a moverte en el mundo con una percepción más amplia y una reacción más tranquila. Y en ese punto aparece una certeza importante. Entender a los demás no es una forma de controlar sus acciones. Es una forma de comprender mejor la vida. Porque cuando reconoces los patrones que guían el comportamiento humano, dejas de sentirte perdido frente a las reacciones de los demás. Empiezas a ver dirección donde antes había confusión. Empiezas a ver sentido donde antes había contradicción. Y finalmente comprendes algo esencial. Quien aprende a observar la naturaleza humana con claridad no solo entiende mejor a las personas que lo rodean. Empieza a caminar por su propia vida con más conciencia, más libertad y una calma que nace de ver la realidad tal como es, sin necesidad de interpretarla desde la sorpresa, el juicio o la incertidumbre constante.